posible regular el porno para impedir que los menores lo consuman? Los expertos apuntan a la pornografía violenta como un elemento problemático en la educación afectiva y un factor en el aumento de la violencia sexual entre adolescentes. El 94,9% de los españoles tenemos acceso a la red, según el último informe de We Are Social del pasado mes de febrero. ¿Qué le impide a un menor o a una menor en España acceder a contenidos pornográficos en Internet? Pues la respuesta es nada. Pero esto puede cambiar. Hay países que ya apuestan por eliminar el todo vale de Internet. Reino Unido y Australia ya han prohibido la pornografía extrema y hacen esfuerzos por bloquear el acceso de los menores a los contenidos para adultos. Francia podría ser el primer país que lo consiga implantando un certificado digital. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Palenque. Encantada de saludarles. Este es el tema de hoy, regular el porno, la regulación de la pornografía para impedir, como les hemos contado, que los menores lo consuman. Es un tema controvertido, pero es un tema de total actualidad, un tema importante que debemos abordar los medios de comunicación y es lo que vamos a hacer en el programa de hoy. ¿Con quién? Con nuestros protagonistas. Como siempre, les voy a pasar a presentar a nuestros invitados de esta noche. Tengo a mi lado a Eduardo Vázquez Rivero, él es presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental, además de experto en sexología y terapia de pareja. Muy buenas noches. Hola Ana, buenas noches, gracias por invitarnos. Pues gracias a ti, por supuesto, por estar con nosotros. Primera vez conmigo en Palenque y encantadísima de saludarte. El placer es mío. Gracias. A su lado, Sebastián Castro, sociólogo, amigo de este programa porque ha participado ya en diversas ocasiones y nosotros encantadísimos de tenerlos de nuevo. Esperamos que Eduardo pues haga lo mismo, que sea un asiduo de nuestro programa. Sebastián, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros otro programa más. Y a través de videollamada, otro puntal importantísimo, la comunicación. Tenemos al presidente de la AUC, de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, Alejandro Perales, a través de videollamada. Muy buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches. Encantadísima de saludarte. También otro fijo de nuestro programa y encantada de nuevo de tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar porque tenemos mucho por delante, mucho de lo que hablar. No sé si vamos a poder abordar todas las cuestiones que tenemos planteadas en principio por delante, pero sí que lo que me gustaría es una toma de contacto, ¿no? Y conocer vuestro posicionamiento. ¿Consideráis que la regulación del porno es necesaria? ¿No lo es? ¿Por qué? Comenzamos contigo. Pues dada la situación actual que hay respecto al porno, ¿no? Y sobre todo, cuando hablamos de porno tendríamos que hablar o tendremos que separar lo que, y creo que nos vamos a referir todos a él, al porno tradicional, al porno habitual, porque hay muchas líneas de porno que ya si da tiempo hablaremos de ellas. Pero sí, ese porno tradicional, ese porno que conocemos todos, que tiene muchos déficits educacionales, pues sí habría que regularlo. No es el punto de partida desde el que yo echaría a andar, también hablaremos después de eso, yo abogaría más por la educación, pero sí, de entrada creemos que sí, yo creo que sí. Perfecto, desde el Colegio de Psicólogos, sí a la regulación del porno. Sebas, tú como sociólogo, ¿qué opinas? Pues en base a la introducción que has aportado, me gustaría también contextualizar un poco algunos datos, que es importante porque nos estamos moviendo actualmente en el mundo digital y los datos constatados son que el 12% del contenido de Internet es pornografía. Quiere decir que estamos hablando de un alto contenido en cuanto a un acceso ilimitado, como bien has dicho. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos los padres y las madres actualmente es, ¿mi hijo consume porno? Y esa respuesta, y se me ponen los pelos de punta, es... Porque tú eres papá. Porque soy padre, es sí. Porque actualmente 8 de cada 10 jóvenes tienen acceso o consumen, mejor dicho, 8 de cada 10 jóvenes consumen porno. De una u otra manera.
Como bien apuntaremos qué tipo de pornografía es la que se debe regular y cuál a lo mejor no es tan fácil regularla. ¿Regularíamos, o mi opinión sobre la regulación del porno? Sí, por supuesto. ¿Dónde están los límites de esa regulación? Pues ahí podríamos entrar en que, por supuesto, el porno violento, que se llama, ese debe estar regulado porque tiene unas connotaciones educacionales, como habían dicho, de comportamientos en la sociedad que después son difíciles de mitigar. Así es, pues conocemos la opinión y el posicionamiento de Sebastián Castro y cerramos esta toma de contacto, como les he dicho, con Alejandro Perales. Alejandro, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, regulación de la pornografía, sí, no, ¿por qué? Sí, yo creo que las dos intervenciones anteriores más o menos ha quedado claro cuáles son los dos aspectos de reflexión, ¿no? Yo, de todas maneras, incidiría en diferenciarlo. Una cosa es la reflexión sobre el porno y otra cosa es la reflexión sobre el acceso al porno. Yo hablaría de la regulación del acceso a la pornografía en primera instancia. Y esa regulación creo que es absolutamente indiscutible, ¿no? La respuesta afirmativa. El acceso a la pornografía por parte de los menores, y introduzco también ese concepto, es fundamental, como es fundamental la regulación del acceso a todo tipo de contenidos que puede afectar seriamente a su desarrollo. Tanto desde el punto de vista de productos que son inadecuados para los menores, de productos de ingesta, de consumo, de uso, como productos, digamos, de contenido, ¿no? Narrativos, como es el caso de la pornografía, ¿no? Entonces yo creo que lo que me parece a mí indiscutible, o creo que por ahora indiscutido, es que los menores no deben acceder a los contenidos pornográficos. Por lo tanto, hay que establecer algún tipo de, digamos, de procedimiento para que esos menores no accedan a ese contenido. Hay ya algunos intentos de hacerlo así, y luego podemos hablar de ellos. Y habría una segunda reflexión que es sobre la pornografía. Pues coinciden nuestros invitados en torno a la necesidad de regular la pornografía y pues bueno, vamos a meternos de lleno en este tema y vamos a hablar pues bueno de estos posibles modelos de intervención o tipos de regulación, si son efectivos, si son viables. Y es que regular el tráfico de la pornografía en Internet se podría hacer quizá con una ley nacional. Se plantea si eso podría ser posible o quizá sería necesario pues hacer algo por encima de ello, algo supranacional. De hecho, Reino Unido tiene aprobada ya una ley de verificación de la edad para páginas porno que va a entrar en vigor dentro de unos meses, en concreto el 15 de junio, que es similar a lo que conocemos de las casas de apuestas online, que se aprobó hace relativamente poco tiempo. Es cierto que con controles de verificación de edad se da un gran paso adelante, pero se soluciona el problema de fondo y yo os planteo pues, este problema. ¿Qué tipos de regulación serían los posibles, los viables y los efectivos? Bueno, yo si me permitís, un poco por contextualizar eso, es decir, ya existe normativa a nivel europeo sobre este tema y a nivel nacional en España sobre este tema. Tanto la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que es la transposición de una directiva europea del año 2018, como la propia directiva de 2018, como una reciente norma europea, que es el Reglamento de Servicios Digitales, establece la obligatoriedad de las plataformas de impedir o de bloquear el acceso de los menores a los contenidos que se consideran diabólicos en general y especialmente nocivos en particular, y la ley habla en concreto de la pornografía y de algo que es un poco más vaporoso, que es la violencia gratuita, que había que determinar, pero en todo caso cuando se dan las dos de consumo, ¿no? Pornografía violenta, parece que queda claro, ¿no? Entonces, esta normativa es que lo que está haciendo el Reino Unido, aunque ya no está en Europa, es simplemente desarrollar un marco normativo que ya existe. ¿Cuál es el problema? Pues que para poder, digamos, garantizar la eficacia de ese criterio, que ya existe en la ley, hace falta dos cosas fundamentales. Lo primero, que todos los contenidos que se difundan en Internet que estén inadecuados para los menores estén identificados como tal. Por lo tanto, hace falta primero calificar los contenidos. Y en segundo lugar,
establecer sistemas de verificación, como el que tú comentabas, que en el Reino Unido se va a poner en marcha, o en Francia, o en España dentro de poco, debería hacerse, que permita identificar si los que van a acceder a ese contenido son menores o no. No funciona ningún sistema de verificación si no hay previamente una calificación de los contenidos, porque entonces no hay nada que verificar. Y hay que identificar que el contenido es el adecuado para el menor, y después hay que aplicar criterios en destino y en origen. Es decir, los sistemas de verificación que permiten a las plataformas bloquear el acceso a los menores, y en origen los sistemas de control parental que existen en los propios dispositivos, para que los padres, los tutores, puedan establecer en estos sistemas un segundo nivel de bloqueo para que los menores en destino no accedan. Eso se puede hacer. Se puede hacer y no es tan complicado. Parece que Internet, cualquier planteamiento que se hace de regulación, siempre hay quien dice que esto se intenta ponerle puertas al campo. El que dice eso nunca va al campo, ¿no? Porque el campo está lleno de puertas. Lo que hay que intentar es que esas puertas no sean un somier atado con una cuerda, como vemos muchas veces en el campo, sino una puerta que verdaderamente dé al acceso. Aunque existan sistemas de control implantados en España y en otros países, el problema es que son muy fácilmente esquivables, ¿no? O sea, con mucha suerte, en algunos casos, para certificar que la persona que está viendo ese contenido es mayor de edad, con mucha suerte a lo mejor tienes una casillita donde pone declaro que soy mayor de 18 años. Entonces, claro, eso lo que quiere decir es que está claro que los controles no funcionan. Y tener controles o tener sistemas que nos den tranquilidad sobre que nuestros menores no vean esos contenidos que no funcionen, no tienen demasiado, ¿verdad? Tienen sentido, pero no son eficientes. Y ahí es donde tenemos que volcar nuestro ímpetu. Creo que ahí es donde tenemos que poner el ojo. Ha comentado Alejandro una cosa muy importante, y es los controles parentales. Sí. O sea, esto es muy básico. Nosotros mismos, los padres, las madres, podemos ejercer ese control. Pero es cierto que en muchísimos casos hacemos dejación de ello. En muchísimos casos. O sea, yo estoy seguro de que, voy a tirar por lo alto, Sí. como mucho el 50% de los padres y madres ponen controles parentales en los móviles de sus hijos, como mucho. Estoy tirando por lo alto, y eso sí que es algo más efectivo, más directo y más inmediato. Quizás tendríamos que tirar por ahí. Pues esta es la opción que nos da Eduardo, Sí. el control parental, que según nos cuenta pues no se hace en muchos de los casos cuando se debería. Sebas, ¿tú qué opinas al respecto? Me gustaría apuntar que la prohibición no genera que se acceda. De hecho, en países como Arabia Saudí, Irán, Egipto, India, China, Cuba, Tailandia, está prohibida la pornografía, no el acceso a cierto tipo de pornografía, sino el acceso directo a la pornografía. Son países que, como Tailandia, Cuba, tienen fama de consumo de sexo infantil. Estamos hablando entonces de que el problema no es a qué le ponemos el coto, Sí. sino cómo se lo ponemos. Es verdad que el grupo de los jóvenes es un grupo que debe estar muy protegido, pero el problema social no viene por el consumo del sexo y la pornografía en Internet, viene de qué tipo de consumo de sexo se está generando. Yo incidiría mucho en que sí se debe poner el foco en el tipo de pornografía que se consume. El problema social no viene por el consumo de pornografía, viene por el consumo de pornografía violenta. Los niños, y tengo aquí un dato, de el vídeo más visto en pornografía es el vídeo de una violación, vista por 255 millones de personas. Qué horror. A esto hay que ponerle coto, a esto, no a la pornografía, sino a este tipo de pornografía y a este tipo de acceso. Pornografía. Sí, adelante, Alejandro. No, perdón. No, sí. Adelante. No, iba a decir que yo insisto un poco en lo anterior. Estoy de acuerdo con lo que se está diciendo aquí. Es decir, que hay una reflexión sobre el acceso a la pornografía y hay una reflexión sobre la propia pornografía en sí, cómo ha evolucionado la pornografía, cuáles son los modelos de relación de género que se producen hoy por hoy en los relatos, digamos, mainstream, ¿no? En los que son más seguidos, cómo la pornografía ha ido evolucionando hacia una pornografía cada vez más violenta.
y eso es una reclusión. Yo me quedaría todavía, por acabar aunque sea, en la anterior, porque lo que quería decir es que los sistemas de verificación han evolucionado muchísimo en los años, ¿eh? Incluso desde el año 2016 que se aprobó la directiva audiovisual, ha habido enormes cambios. Ahora mismo tenemos una gran cantidad de sistemas cada vez más eficaces, desde reconocimiento facial hasta certificación electrónica, que permiten una mayor eficacia. Pero es muy importante algo que ya se ha comentado aquí. Yo lo decía antes. Primero hay que calificar. Y eso es una asignatura pendiente. El problema, en televisión prácticamente toda la programación televisiva está calificada por edades. En Internet no hay calificación por edades. Apenas un 2% de los contenidos están calificados por edades. Por tanto, y los sistemas tanto de control parental como de verificación tienen que identificar un contenido de adultos para bloquearlo, no lo podrán hacer nunca mientras ese contenido no esté identificado, no esté calificado como contenido de adultos. Ese es el primer paso y es fundamental. Que ninguna plataforma permitiera subir contenidos que no estuvieran calificados o que no llevaran una advertencia si son contenidos de adultos. Eso es fundamental. Como digo, la tecnología ha avanzado mucho, pero también es verdad y es muy importante decirlo que incluso la tecnología actual es infrautilizada. Se hacía este comentario y los estudios, por ejemplo, los informes que hace la encuesta de hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ponen de relieve que el control parental, usted decía, y era muy generoso el porcentaje, es usado en torno a un 10 o un 12%. Es decir, la gran mayoría de las personas, teniendo en sus manos, en las consolas de videojuegos, en las televisiones, en los ordenadores, en las Smart TV, teniendo la posibilidad de utilizar el control parental, apenas un 10 o un 12% de los padres lo utilizan, ¿no? Y a eso le añadiríamos, digamos, que todavía los sistemas son muy eficaces, pero es enormemente importante tener esto en cuenta. Yo no tenía el dato, Alejandro, pero veo que me he quedado muy lejos, porque yo he dicho, sin tener el dato, he dicho no más del 50%, o sea, me he quedado muy lejos. Mucho menos. Mucho menos, o sea, que sí, que en efecto. Yo quería apuntar respecto a lo que decía Sebas, que es muy importante, el tema de que es verdad que tenemos que regular el porno violento, por supuesto, pero hay porno que no es violento, que también creo que tendría que ser regulado para nuestros menores, porque sin haber violencia, hay metrajes de porno que sin ser violentos dan una imagen de género, de las mujeres, de las chicas, en las que a lo mejor no hay necesariamente violencia, pero dan un estereotipo de una chica, por ejemplo, siempre dispuesta, siempre complaciente, y ahí a lo mejor no hay una violencia directa o expresa, pero también igualmente eso hace daño a nuestros menores, Entonces también habría que poner el foco ahí. Me gustaría que nos centráramos ahora en cuál es el posible origen de este problema. Y me dirijo a ti, Sebas, como sociólogo. ¿Es un problema conductual? Es decir, el deseo sexual es algo que existe desde el inicio de los tiempos, ha sido siempre una poderosa motivación, ¿no?, de la conducta humana, que ha estado pues vinculado a nuestra propia supervivencia, ¿no? ¿Está ahí el origen, un origen conductual, o cuál es el origen de esto? Claro, estamos hablando de aspectos primarios del ser humano. Sí. Estamos hablando de la sexualidad, algo que está intrínseco en la necesidad humana, más que en la necesidad de la reproducción, pero sí está como siempre. Y aquí me puede corregir el tema del poder, siempre el poderoso sobre el sumiso, o las relaciones de poder que influye de yo soy superior a ti, puedo hacer lo que quiera contigo, y eso genera una satisfacción en el ser humano que es incontrolable. Entonces, esa bola del ser humano que arrastra en lo más primario de nuestro ser, yo creo que ahí es donde puede estar la esencia de ese tipo de consumo. ¿Y la educación sexual? ¿Qué pasa dentro de las familias? ¿Qué pasa en los colegios, en los centros escolares? ¿Es otra de las claves de esto que está ocurriendo, Eduardo? La principal. Desde mi punto de vista es la principal. O sea, no solo no hay una suficiente ni adecuada educación sexual, sino que además nos encontramos con la paradoja generacional. O sea, no solo nuestros menores
no tienen educación sexual, sino que sus padres no la han tenido en muchos casos. Entonces nos encontramos con padres que se ven impotentes, bueno, impotente no es la palabra, pero desconcertados ante cómo asaltar, ¿no? Cómo generar o cómo educar sexualmente a sus hijos, a sus menores, ¿no? A nuestros menores. Entonces, para mí es la base. Para mí todo esto se solucionaría con una adecuada educación sexual en casa, primero, y en las aulas. Pero para educar sexualmente en casa tengo que haber aprendido a educar sexualmente. Claro. O sea, tengo que haber recibido educación sexual antes. Y en algún momento, posiblemente eso está sucediendo ahora, o va a suceder pronto, en algún momento ese escalón se va a solventar, ¿eh? Me parece básico, me parece necesario, y creo que la clave de lo que estamos hablando hoy está aquí en esto. Hablamos de aspectos primarios, de la clave que está en la educación sexual que se da pues, en el seno de las familias, también en las escuelas. Y Alejandro, yo te quiero preguntar, por si dispones del dato, ¿cuándo se produce la debacle? Es decir, ¿en qué año aproximadamente es cuando empieza a haber este consumo tan exhaustivo de pornografía y pornografía violenta por parte de menores? Sí, bueno, yo creo que siempre es difícil establecer una fecha concreta. Lo que es muy fácil de comprobar es que este aumento y esta penetración de la pornografía entre la gente más joven ha venido de la mano con el propio equipamiento informático. Es decir, a medida que en España ha habido una incorporación de los menores a través de dispositivos propios íntimos, ¿no? O por lo menos privados, ¿no? Al acceso a cualquier tipo de contenido sin ningún tipo de vigilancia, pues eso ha llevado un momento a que la pornografía sea totalmente accesible, ¿no? Yo creo que el gran salto es el salto que se produce cuando el consumo, digamos, de comunicación pasa de ser mayoritariamente televisivo a ser digital o a ser electrónico, para ser más exactos. Es ahí donde se produce, porque primero la televisión tenía unos hábitos que eran unos hábitos fundamentalmente familiares, con lo cual, digamos, el control hacia los contenidos inadecuados que se podían visionar era perfectamente o muy, digamos, establecido en la familia. Incluso por si acaso no pasaba eso, había y todavía sigue habiendo una de ellas, había, digamos, unas restricciones horarias que hacían que incluso aunque un niño estuviera en su casa solo a las 4 de la tarde, no pudiera acceder a contenidos de adultos, cosa que hoy ya no pasa ni en la televisión de pago, por ejemplo, ¿no? Pero en el momento que llega Internet tiene ese doble nivel, es interactivo. La interactividad aporta también, digamos, una actitud más activa a la hora de acceder a los contenidos por parte de los usuarios, y los menores pueden ir a buscar esa pornografía. Y por otro lado, como decía antes, eso también genera digamos, un despliegue de dispositivos particulares, el teléfono, la tableta, el ordenador, que cada joven tiene en su habitación o en su propia, digamos, en su propia indumentaria, y que puede estar utilizándolo e interactuando con otros e intercambiando contenidos constantemente, y una buena parte de esos contenidos pueden ser pornográficos, ¿no? Yo creo que aquí la primera reflexión es esta, es decir, la pornografía como tal, no hablo de la pornografía buena, mala, regular, violenta o medio pensionista. Es decir, la pornografía como tal contenido es un contenido inadecuado para los menores. Es inadecuado, el sociólogo y el psicólogo, pues entiendo que no me desmentirán, es inadecuado para el desarrollo físico, mental, ético, moral, etcétera, de los menores, que en la evolución del menor. Por lo tanto, es un contenido al que el menor no debe acceder. Eso es un primer aspecto. Y eso yo creo que empieza con Internet, evidentemente. Y cuanto mayor es la penetración de Internet, pues mayor es la posibilidad, mayor, digamos, es la disponibilidad de las plataformas, y menor es el control y la calificación de los contenidos, y mayor es la posibilidad de verlos de forma individualizada o intercompartida, pues mayor es la presencia de la pornografía, ¿no? E insisto, luego podemos discutir sobre la ideología de la pornografía, ¿no? Y ahí podemos ver que hay diferentes planteamientos, diferentes visiones de lo que es la relación entre personas, ¿no? Que encima, digamos, puede tener además un efecto muy negativo. Si pensamos que muchos jóvenes, y no sé si lo hemos llegado a comentar,
pero que los jóvenes ahora mismo están accediendo a edades muy tempranas al contenido pornográfico, edades muy tempranas como entre los 8 o los 9 años. ¿Qué significa eso? Que antes de cualquier relación, incluso interpersonal con el otro sexo, con el otro género, ya han consumido volúmenes importantes de pornografía. Cuando eso lo contrastan ya con la vida real y no la virtual, ya llevan, digamos, en la maleta o en la mochila toda una serie de estereotipos generados de lo que deben ser las relaciones sexuales que van a influir enormemente en esa relación. Pues enseguida vamos a hablar de esa generación que se conoce como pornonativos, pero antes, Sebas pedía la palabra. Sí, me gustaría apuntar que ha comentado Alejandro el acceso a las redes sociales. Las generaciones que estamos analizando han tenido un boom en redes sociales muy alto. Estamos hablando de contenidos, incluso aplicaciones que hemos generado una sociedad muy hipersexualizada. Me comentabas tú que por qué se hace ese tipo de consumo. Sí. Porque estamos viendo programas televisivos en tipos de redes sociales donde la sociedad está muy hipersexualizada. ¿Qué quiero decir con eso? Que se salta el valor sexual de las personas por encima de otro tipo de valores. Eso genera una sociedad, estamos hablando de que son sociedades muy consumistas de la hora y del ya, donde qué bueno está este tío, qué bueno está esta tía, por encima de otros valores que deberían ser los predominantes a la hora de analizar y fijarte en ciertas personas. Estaba hablando del tema de la educación sexual que están teniendo ahora los niños. El primer acceso a la educación sexual es ficticia, no están siendo a través de los padres y las madres, sino el primer acercamiento es a través de la ficción. Y como bien dice Alejandro, son unos estereotipos que ellos mismos van generándose, que no se acercan a la realidad afectiva, sexual, que debería ser. Bueno, tenemos que hacer un alto en el camino. Voy a cortar aquí porque si no continuamos y es que se nos va todo el programa de una. Vamos a marcharnos unos minutitos a publicidad, vemos un poquito de información comercial y regresamos enseguida. Hasta ahora. Saludos de nuevo a todos y todas y bienvenidos, bienvenidas si es que se incorporan en estos momentos a Palenque. Hoy estamos hablando de la regulación de la pornografía de cara a que nuestros menores pues tengan el menor acceso posible a este tipo de contenidos, en general a la pornografía, pero sobre todo si se trata de pornografía violenta. Hemos hecho una primera parte del programa muy interesante y continuamos. Nos habíamos quedado pues, en este momento de hablar de esta generación que se ha venido a llamar como los pornonativos, que son jóvenes cuya única iniciación en la educación sexual, por llamarlo de alguna manera, proviene de la pornografía. Y Eduardo, yo te quiero preguntar si las consultas de los psicólogos, de las psicólogas, se están llenando precisamente pues, de adolescentes adictos al porno que no saben diferenciar lo que decía antes Sebas, de la ficción de la realidad. Sí, yo siempre he llamado al género pornoficción, pero desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque realmente el porno nos muestra una serie de conductas sexuales que se alejan de conductas naturales, las que se dan en la realidad. Sí. Entonces sí que vienen personas con... No diría yo que el principal problema sea la adicción como tal al porno, pero sí que hay un consumo elevado y eso sí que provoca problemas de tipo de trastornos sexuales, como por ejemplo disfunción eréctil, como por ejemplo, porque los modelos que los chicos de hoy en día ven en el porno, que es de donde se nutren, son pues de penes muy erectos, de penes que duran mucho tiempo, que están... etcétera. Entonces, claro, les cuesta la idea de tengo que llegar a eso. Claro. Eso que les provoca frustración, y la frustración es un enemigo de la erección. Entonces,
claramente eso sí que provoca problemas de consulta. Pero no diría yo que la adicción al porno en sí sea el problema. Pero se ha llegado a decir que la adicción al porno se puede equiparar, por ejemplo, a la del tabaco o al alcohol. ¿Eso es cierto? En tu caso parece que no, ¿no? ¿No lo consideras así? Si consideramos la adicción como necesidad, sí. Si la consideramos como consumo excesivo, no. Quiero decir, hay personas que necesitan el porno, por ejemplo, para acariciarse o para masturbarse, ¿no? Sí. Entonces, claro, si lo vemos como una necesidad, ahí sí tenemos un problema. Ahí sí la podemos considerar una adicción. Pero no por un consumo excesivo. Sí, un alto consumo, pero no excesivo. No obstante, si consideramos excesivo en el momento o el punto en el cual esa persona necesita de ello, sí sería un problema. Es un problema. Y lo vemos en consulta a diario. Me lo imagino. Os voy a plantearos algo que es muy importante y es esa posible correlación. Quiero saber lo que pensáis y que pues bueno, profundicemos un poco en el tema entre el perfil de un agresor y el consumo de pornografía. ¿Consideráis que la pornografía puede llegar a crear agresores sexuales? Yo por lo que he estado analizando, la pornografía en sí no genera agresores sexuales. Sin embargo, la relación que existe entre el agresor sexual y la pornografía sí es alta. No sé si me he explicado, pero en sí el consumo de pornografía no te genera, sino existen otros factores sociales que sí implican que se pueda generar una agresión sexual. Pero sí, el que agrede, sí, en su mayoría tiene un consumo alto de pornografía. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay otros factores de índole social, de índole familiar y de índole personal, que sí, obviamente, tienen el caldo de cultivo para que se acceda a ese tipo de pornografía. En cualquier caso, es un elemento problemático, ¿no?, a la hora de educar afectivamente a un niño o a una niña, ¿no? Eduardo. Sí, quizá no es que la pornografía genere agresores sexuales, quizá lo que ocurre es que algunas de las personas que visualizan esa pornografía y que son más vulnerables por, como decía Sebas, por asuntos de índole social o de personalidad, sí que pueden dar ese salto a ser agresores. Alejandro, ¿tú qué opinas? Yo creo que en eso más o menos todos coincidimos, que la literatura científica en este tema es bastante clara, ¿no? Es decir, cualquier planteamiento unifactorial, ¿no?, de relación directa entre consumo de pornografía y agresión sexual, yo creo que hay que tamizarla mucho. Lo que sí es verdad es lo contrario, es decir, que efectivamente los agresores sexuales suelen ser consumidores de pornografía, pero no todo consumidor de pornografía es un agresor sexual. Entre otras cosas porque hay una parte también que tiene que ver con ese tipo de contenidos que tiene un efecto valvular o sublimador, ¿no? E incluso puede generar pues, reacción contraria, ¿no? Es decir, digamos, una especie de válvula de escape, ¿no?, hacia determinadas digamos, actitudes, ¿no?, o hábitos, ¿no?, o pulsiones, ¿no? Yo lo que sí que me parece importante, ya entrando en esta parte, es que efectivamente si hacemos un análisis de la pornografía a lo largo del tiempo, digamos que los que ya tenemos una edad, fundamentalmente más que pornografía, lo que hemos visto es erotismo, ¿no?, contenidos eróticos y tal, y muchas veces incluso previos a la educación sexual. Ahora hablamos que no hay educación sexual, es decir, en mi época no había tampoco, o había muchísima menos, ¿no? Con lo cual es verdad que, de alguna manera, digamos que el conocimiento ficticio de lo que tiene que ver con la sexualidad era previo, ¿no? Pero no era tanto la pornografía como luego la hemos conocido, ¿no? Y sobre todo que la pornografía como relato lo que ha ido es entrando cada vez más en ese tipo de relación absolutamente directa entre pornografía y violencia. Claro, si vemos cómo se genera la ficción, vemos que los contenidos violentos tienen mucho éxito y los contenidos sexuales también. Pues cuando alguien hace un contenido sexualmente violento, ¿qué puede salir mal, no? Eso va a tener una gran cantidad de seguidores. Pero ahí hay elementos y a futuro muy, muy preocupantes. Por ejemplo, ahora mismo los mayores niveles, el mayor quantum, por decirlo así, de violencia más extrema en la pornografía que hay, es la que hay en los cómics o en los dibujos, más que en las propias imágenes reales
por razones obvias, ¿no? Porque muchos de los excesos de violencia y sexo que se quieren representar no se pueden representar si no es dibujados todavía, ¿no? Si pensamos ahora, por ejemplo, el nivel de realismo que alcanza la inteligencia artificial, vamos a poder encontrar seguramente contenidos absolutamente realistas con unos niveles de violencia y de brutalidad sexual que hoy por hoy no los vemos, digamos, de forma tan realista. Y eso va a tener un efecto también muy importante, ¿no? Por tanto, sí me parece que, aparte ya del debate que debemos tener, ¿no?, sobre el acceso a la violencia, que insisto, y a la pornografía, que entiendo, creo que está más o menos resuelto, creo que todo el mundo considera que no deben acceder los menores, aún así, en general, digamos, una reflexión sobre el efecto que en esta sociedad puede estar causando esa relación cada vez más estrecha entre pornografía y violencia, creo que es digno de reflexión también. Desde luego que sí. Sí, me gustaría apuntar algo o incidir en algo que ha dicho Alejandro, que efectivamente un entorno violento es un caldo de cultivo para generar violencia. Se dice que la violencia llama a la violencia. Con esto me gustaría hilarlo, que el porno violento en sí no crea manadas, o sea, no, pero sí allana el terreno a las manadas. Porque todo este proceso de consumo de sexualidad violenta y demás también es un proceso, es un caldo de cultivo, o es un ámbito donde se produce un alto grado de interacción entre los iguales. Entonces, en ese alto grado de interacción entre los iguales se puede, y la interacción en este caso es muy poderosa, se pueden allanar el terreno para otro tipo de conductas. Pues precisamente vamos a hablar de este tema. ¿Cómo ha influido la pornografía precisamente en la evolución de las relaciones interpersonales? ¿Difiere mucho cómo se relacionan los chicos y las chicas ahora, hace 20 años? Bueno, por lo que he estado también, la interacción ahora mucho de los jóvenes es más distante en cuanto al consumo de mensajes. Es una palabra, lo digo aquí, que no conocía, el sexting. Sí. Que es, sinceramente, y ahí me pongo en la piel de que tengo niños de 15 y 12 años y debería estar a lo mejor más informado de ciertos consumos que se realizan, que es el uso de enviarse mensajes con carga sexual de manera privada. Pues ese es el consumo que se está teniendo actualmente. Ese consumo del ahora te mando, ahora me mandas, el ahora ya, esa carga del poder de desigualdad que después se traslada en las aulas, en los consumos del tú a tú. Entonces ahí creo que es un trabajo arduo el que hay que desarrollar. Eduardo. Hilando también con algo que decía yo antes a Seba respecto a la educación. Las interacciones, claro que han cambiado. O sea, cuando un menor tiene acceso a la pornografía y lo que ve es, lo comentaba antes, pues en la mayoría de los casos, el porno tradicional, quiero puntualizar, a chicas con esa perspectiva que hemos comentado antes, ¿no? Complacientes, que están para todo, que siempre tienen ganas. Claro, si nuestras chicas, nuestras niñas ven eso y no tienen otra fuente de conocimiento, ni en la escuela, ni en los padres, ni en nada, pues piensan que es que eso debe ser lo normal. Y claro que cambia la interacción a la hora del el cortejo. O sea, que estaremos los tres de acuerdo, que tenemos alguna edad, que el cortejo se ha perdido. El cortejo en muchos casos se ha perdido. O sea, ya el cortejo ahora o no existe o es muy limitado, porque todo es, pues eso, el consumo de lo rápido, de lo inmediato. Entonces, claro que las interacciones han cambiado. Incidiendo, si me permite, sí, claro. En algo que ha comentado Eduardo, el tema de la percepción de las mujeres en la pornografía. Es verdad que el porno erotiza la violencia hacia las mujeres. O sea, la viste, o sea, la enmascara. Es como algo que, bueno, sucede, pero es... Entonces, eso sí es peligroso porque, como bien dice, la mujer puede sentirse que si no hace ciertas cosas, no es una mujer que le puede gustar a ciertas personas.
Alejandro, quiero conocer tu opinión acerca de este punto. ¿Cómo ha cambiado la pornografía, este tipo de pornografía, pues las relaciones interpersonales a lo largo de estos años? Sí, yo creo que uno de los efectos que tiene, cuando hablamos antes de los efectos que puede tener la pornografía, ¿no? O los contenidos, en general, ¿no? Lo que se llaman trozos de vida, ¿no? Lo que muestran los relatos en los medios de comunicación, en las redes sociales, sea una fotografía, sea un vídeo, sea un programa, una película, una serie, es la capacidad de normalización de determinados hábitos o determinadas conductas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final aquello que parece en una serie o aparece en un vídeo, parece que es lo normal, ¿no? Y entonces quien no está en esa línea parece que es anormal. Y los propios adolescentes consideran que no son normales si no, digamos, desarrollan los mismos hábitos. Y hablo del consumo de drogas o hablo de la pornografía, que me da un poco igual, o de otro tipo de comportamientos, ¿no? Es decir, esa capacidad normalizadora hace que tenga, digamos, un peso, una presión enorme sobre los propios jóvenes, sobre lo que ellos piensan que deben hacer, ¿no? Cuando hablamos del deber, no es tanto el deber normativo de lo bueno, sino el deber de lo que se espera que tiene que ser un joven, ¿no? Y entre lo que se espera que tiene que ser un joven o una joven, pues es las relaciones sexuales, ¿no? Porque eso es lo que está absolutamente normalizado en los medios. Lo que, digamos, lo raro es no tener esas relaciones de una forma casi inmediata, ¿no? Al conocimiento, ¿no? Porque es lo que nos están mostrando los medios, ¿no? Yo creo que en eso, al final, sí es cierto que los medios de comunicación y la mostración de determinados estilos de vida acaban haciendo que la vida real vaya confluyendo hacia esos contenidos, ¿no? Eso creo que verdaderamente es así. Así es, Alejandro. Permíteme, Ana. Por supuesto. Así es. Esa normalización es peligrosa, repito, porque a lo mejor me repito mucho, pero es que porque no hay una fuente de educación. Nuestros jóvenes, como también bien has dicho, Alejandro, ven películas en las que hay peleas, en las que hay agresiones, en las que... Pero seguramente ahí está tu padre o tu madre al lado diciéndote, oye, cuando te pase esto, ten cuidado, no te metas en pelea, no te metas a discutir con nadie, sé inteligente, aléjate, resuélvelo hablando. Eso es educación. Pero de lo que no vemos, no podemos educar. Y entonces normalizan porque no tienen otra fuente, no tienen otras referencias. Yo creo que no sería tan mala idea, igual voy a decir una barbaridad, pero no sería tan mala idea que si nuestros jóvenes tuvieran una formación sexual adecuada, si tuvieran una educación sexual en casa por parte de los padres, pudiesen ver contenidos pornográficos, siempre que no hubiera violencia, siempre que se ajustara a roles y en actividades naturales, con sus padres, perfectamente. ¿Qué pasa? Que lo que estoy diciendo ahora mismo es un poco utópico. Porque no se dan en muchos casos esas circunstancias. Pero sería ideal que se pudiera comentar y que se pudiera hablar de eso, insisto, si se dan las bases que acabo de mencionar. Lo que pasa es que eso es muy difícil hoy por hoy. Incidiendo en qué tipo de educación afectivo-sexual es la que creo que debemos, y ahí me incluyo, darle a nuestros hijos, no es solamente darle un preservativo. La educación afectivo-sexual no es darle un preservativo a tu hijo o a tu hija. Va mucho más en el sentido de... Lo que pasa es que estamos hablando también de otros parámetros en cuanto a la educación en igualdad, al trato entre los iguales, al respeto entre los iguales, al ser tolerante, a la empatía, a trabajar sobre la empatía. Estamos hablando de aspectos colaterales que tienen su día a día en todos los comportamientos que vayamos a tener, tanto en el sexual como en el jugar un partido de fútbol. Sí. Estamos hablando de ese tipo de acciones, que ahí es donde creo que se debe incidir la educación más afectivo-sexual, más que en darle un preservativo para que consuma sexo en la calle. Desgraciadamente, sí, yo creo, sí. Adelante, perdona, no, creo que es que esto ya nos lleva también a una reflexión un poco más general, ¿no? Yo creo que hay al final hay una especie de reflujo, ¿no? Es decir, huyendo de un tipo de educación muy tradicional y muy conservadora, hemos ido hacia un punto en el que es difícil encontrar, digamos, una dimensión adecuada, ¿no? Es decir, de la misma manera que se huye de la figura autoritaria del padre o de la madre, y es difícil luego establecer un modelo de autoridad no autoritario,
que tampoco nos lleva a ser el amigo de nuestros hijos, ¿no? Que es el otro modelo que se nos propone como alternativa, pues aquí pasa un poco igual. Es decir, cualquier planteamiento que se hace sobre cualificar la sexualidad asociada a la afectividad, intentar señalar que la sexualidad no es lo más importante en una relación, etcétera, todo esto parece que estamos recuperando o exhumando criterios morales, no sé, digamos, prehistóricos, ¿no? Y que hoy por hoy no tienen ya ninguna cabida ni ninguna validez, ¿no? Y cuando realmente no es así, ¿no? Es decir, yo creo que hemos abandonado, digamos, unos criterios morales que seguramente están obsoletos, pero no los hemos sustituido por unos criterios éticos o morales, ¿no? que pongan en valor, pues, por ejemplo, eso, el valor de la importancia de la afectividad o de contextualizar afectivamente, por ejemplo, las relaciones sexuales. La educación sexual debería ya de por sí, debería ya implicar el término afectivo. Debería ser así. Afectivo sexual. Claro, sí, sí. No necesariamente. El epígrafe afectivo sexual está muy bien, pero educación sexual ya debería implicar la parte afectiva. Y yo quería decir antes que la educación sexual que tenemos, con suerte, habla de embarazos no deseados, habla de enfermedades, habla de uso del preservativo, de métodos anticonceptivos. Y la educación sexual es amplísima. O sea, no le hablamos a nuestros hijos de pásatelo bien, disfruta. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando tenemos un hijo que juega al fútbol, lo primero que decimos es vas a conocer a compañeros o compañeras, vas a pasártelo bien, vas a hacer deporte. No empezamos a nuestro hijo que va a jugar al fútbol por decirle ten cuidado que te pueden partir una pierna, tienes que ponerte a la espinillera, es posible que te den una patada en la cara. No vamos por ahí, pues con la educación sexual sí lo hacemos. Empezamos por lo peligroso. Y no solo tenemos que centrarnos en lo peligroso, tenemos que centrarnos en lo bonito, que es la sexualidad humana, que somos seres sexuados desde antes de nacer. O sea, ahí no ponemos el ojo y deberíamos incidir también más en eso. Pues sepan que la pornografía se ha convertido en un asunto o en un problema de salud pública, y no lo digo yo. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, que ha incluido el consumo compulsivo de sexo en su lista de enfermedades. Y ya hace un ratito lo avanzaba Eduardo, presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental, que causa una serie de enfermedades, ¿no? Es una enfermedad la adicción al sexo o esta situación que se está dando. Sí, antes comentaba algunos ejemplos, ¿no? Esos modelos que vemos son perseguidos por los chicos de hoy en día, no tan jóvenes, algunos ya de cierta edad, que piensan que las cosas tienen que ser como ocurre en la tele o como ocurre, bueno, en este caso en los móviles, ¿no? En los dispositivos, que es donde se consume más porno ahora. Entonces, claro, es difícil equipararse a cortes de películas en los cuales, pues bueno, hay unos modelos corporales, hay unos modelos en cuanto a eminencia de la erección, ¿no? Que está siempre constante, que está siempre iniesta, ¿no? O sea, no podemos, eso no es natural. Y tenemos que entenderlo, y tenemos que entender que eso no es así. Y cuando eso nos lo metemos en la cabeza, deja de ser un problema que yo, después de haber tenido 1 o 2 encuentros sexuales, el tercero no pueda. O el segundo no pueda, o el primero no pueda incluso. Y que hay otros modelos, otras maneras, otras formas de disfrutar. Tenemos muchísima piel en el cuerpo, muchísima piel que está totalmente olvidada, y nos centramos tenemos una sexualidad muy coitocentrista, muy genital, y eso lo podríamos cambiar, claro que supone un problema. Bueno, pues tengo por decirlo, porque nos quedan pocos minutos de programa, pero una última cuestión que yo creo que es importantísima, y es si hay algún tipo de interés dentro de esta política de permisividad de estas imágenes o de estos contenidos para nuestros y nuestras menores. Entonces, yo os planteo la siguiente cuestión a los tres, es si el porno es un gran negocio y eso es lo que dificulta su regulación en estos momentos. No sé quién quiere empezar a contestar. Bueno, Alejandro. Yo sí, pues por empezar, por algo, vamos a ver. El porno es un gran negocio digamos, en la cadena de valor, que eso es lo importante. Es decir,
El porno es un gran negocio no solamente para los que realizan pornografía o para los que viven de ella, que serán seguramente los que menos ganan, ¿no? Que ganen también algunos mucho dinero. Es un gran negocio para las plataformas que distribuyen contenidos. Es un gran negocio para las grandes plataformas. Por lo tanto, el interés de no regular la pornografía no es tanto ya de los que hacen pornografía, que han vivido todas las épocas. El negocio pornográfico, digamos, los que se han dedicado a hacer películas pornográficas o contenidos pornográficos, pues han vivido épocas de mayor permisividad y épocas de menor permisividad, ¿no? Pero fundamentalmente los que hacen el gran negocio con la pornografía son los que distribuyen esos contenidos. Y al final, bueno, pues son, digamos, los que durante mucho tiempo no han estado especialmente interesados en lo que yo antes comentaba. Por ejemplo, pues en obligar a que un contenido pornográfico esté identificado, porque todo lo que suponga limitaciones al acceso de los contenidos, que son el producto que ellos ofrecen a los anunciantes, ¿no? Y a los que les venden, a las personas que ven ese contenido, que son su mercancía en realidad, más que el contenido en sí, son los usuarios, lo que verdaderamente venden, pues supone una merma para el negocio. La pornografía es muy importante porque tiene una gran audiencia, como le ocurre al fútbol o como le ocurre a otro tipo de contenidos, ¿no? Y lo que pasa es que aquí, claro, no es lo mismo, ¿no? Aquí estamos hablando de un contenido que tiene digamos, una repercusión social importante, ¿no? Como también se han resistido muchas veces las plataformas pues a establecer restricciones, por ejemplo, a los contenidos de desinformación, de bulos o de fake news, ¿no? Porque al final todo eso pues limita el tráfico y reduce el negocio, ¿no? Yo pondría mucho más el foco en las plataformas de distribución de contenidos, que creo que están haciendo cosas, están haciendo mucho, y los tiempos han cambiado. Ahora mismo se acaba de aprobar el día 25 en Europa una lista de 19 grandes plataformas que tienen que cumplir, van a tener que cumplir de aquí al mes de agosto una serie de criterios muy restrictivos en cuanto a contenidos inadecuados. Es decir, se va ampliando y digamos, la gran mayoría de las plataformas han aceptado que tienen una responsabilidad en lo que difunden, que parece una tontería, pero ha costado mucho que entiendan que no son meros distribuidores de un contenido sin tener responsabilidad sobre el contenido que difunden. Yo creo que eso se va mejorando, pero ahí es donde está el gran negocio de la pornografía. ¿Qué opináis para cerrar el programa? No, simplemente indicar el dato que di al principio, el 12%, lo comentaba Alejandro, es que el 12% del contenido en Internet es pornografía. Por lo tanto, ¿hay dinero? Pues claro, mucho dinero. Y los contenidos que más generan interacciones, sexualidad y violencia. Eduardo. Y si el 12% de los contenidos son pornografía, imaginaos el erotismo. Ya el porcentaje sube de contenidos eróticos, sube diametralmente. Sí, el mundo se mueve a base de clics y entonces claro que hay intereses para que haya pornografía. Bueno, pues ha sido un programa interesantísimo. Volveremos a hablar de este asunto dentro de un tiempo, lo volveremos a poner sobre la mesa porque es importante, es interesante y, a mi parecer, es necesario. Alejandro Perales, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Igualmente, buenas noches. Adiós. Eduardo Vázquez, gracias de verdad por estar en Palenque esta primera vez y espero que sea la primera de muchas. Serán muchas. Gracias a vosotros. Gracias, Eduardo. Sebastián Castro, igualmente, gracias por estar con nosotros un día más. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y gracias a ustedes, señoras, señores, por acompañarnos una semana más en Palenque. Hasta la próxima.